¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Siempre contentos de estar con ustedes. Estamos empezando una serie nueva. Vamos a hablar de Jesús. Quiero hablar de el capítulo que los judíos no quieren leer, pero nosotros los judíos mesiánicos sí. El capítulo más importante. Les cuento que ven los programas en Argentina mi papá, algunos amigos y gente conocida y dice, qué lindo toda la historia de Israel, todo. Pero empecé a hablar de Jesús últimamente y mucho no les gustó. Dicen, no, de eso no hables. Estábamos en la escuela secundaria judía hace años de esto y el maestro hizo una raya así tipo del tiempo, como yo hago siempre, y empezó con todos los personajes bíblicos y empezó a hacer lo que en parte yo estoy haciendo ahora. Habló de Esdras y de Nehemías y después habló de los macabeos, que vamos a hablar un poquito creo que hoy, y después habló de la destrucción de Jerusalén y del Talmud. Y yo me acuerdo que tenía 15 años y le dije, ¿y la vida de Jesús? Y puse ahí, al final, antes de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Después de Esdras y Nehemías, antes de que Jerusalén se destruyera en el año 70, yo dije, ¿y la vida de Jesús? Y se llamaba Benjamín, el Moré Binyamin, era un rabino, creo, parecía rabino al menos, con barba y bajito, y se enojó, casi me echa de la clase, y me dice, en hebreo me dijo, yo una vez les contesto, pero me dice, Ilu Beita Sefer Yehudi, me dice, esto es una escuela judía, no vamos a estudiar acá la historia de Jesús. La historia de Jesús no es parte de la historia del pueblo de Israel, es parte de la historia de los cristianos. Y le digo, no, la historia de Jesús viene acá. Vamos a pedirle a Donald, nuestro director, que nos ponga el gráfico para que entiendan lo que estoy hablando. Este gráfico, por supuesto, es un gráfico que hicimos ahora, pero era básicamente lo mismo. Él habló de la parte de Persia, de Esdras, de Nehemías, y después en la parte de Grecia, quiero que hablemos de esto ahora, habló de los macabeos, y después habló de este punto, la destrucción de Jerusalén por Roma, y después de la destrucción de Jerusalén, y se puso a hablar de la formación del Talmud y los escritos rabínicos. Y yo me paré y dije, hice una raya ahí, donde dice Roma, yo hice una raya en el pizarrón a los 15 años, y yo no era creyente ni nada, pero era rebelde nomás. Y le dije, ¿y la historia de Jesús? Ahí puse la raya. Y se enojó y casi me echa y me dice, eso no es historia del pueblo judío, la historia de Jesús es historia de los cristianos. En la historia de ellos no es la nuestra. No, pasó en Israel, es nuestra historia. Y saben que todavía después de 2000 años, ahí está la lucha. Que la vida de Jesús se dio en Galilea, fue a Jerusalén 3 años al templo, murió en Jerusalén, ascendió desde Jerusalén, en Jerusalén nació la iglesia, el Señor vuelve a Jerusalén. ¿Cómo no va a ser parte de Israel? Seguro que es parte de Israel. Pero los judíos todavía están ahí como medio que a papá, a sus amigos, en Argentina, les gustó los programas que hablo de David y que hablo ahí de Eliseo y de Elías, todo eso, les gustó y estos programas ya no les gustaron tanto. Es una cosa espiritual, yo no sé qué es. A mí me fascina la vida de Jesús, finalmente toda la evolución de la Biblia y al final el Señor viene a la tierra y mora en medio nuestro. Quiero decirte que todo el resto ya lo tenemos para ti dispuesto. Te voy a hacer un anuncio cortito y rápido. Mira, esto es lo que hemos hecho. La Biblia interpretada a sí misma. Son 12 DVDs. Íbamos a ponerle 8, ponemos 12 DVDs. Mira, todo esto son todos los estudios que tú has visto en los últimos meses. La Biblia interpretada a sí misma es todo esto que estamos estudiando. Y ya al final del programa te vamos a mostrar, te vamos a decir cómo puede ser para adquirirlo. Y la página de Facebook va a estar también. La Biblia interpretada a sí misma. Y acá le pusimos, Mateo 1.17, que es el gráfico. Y acá le puse, ¿quién metió esa página en mi Biblia? ¿Sabes qué es esa página? La página esa que dice el Nuevo Testamento. ¿Quién la escribió?
aunque no esté del todo de acuerdo la tradición cristiana en todo esto, la pregunta es válida. ¿Quién escribió esa página en mi Biblia? En la tuya hay una página ahí metida que dice Nuevo Testamento. ¿Quién la escribió? Nadie puede agregarla a la Biblia, no se le puede quitar ni agregar, es la palabra del Señor. La Biblia dice, el Señor le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel. Así dice el Señor, dicen los profetas, es la palabra del Señor. No se le puede poner una página ahí en el medio, y aparte una página que dice Nuevo Testamento. Si tu padre escribe un Nuevo Testamento, es porque te desheredó, te quitó de la herencia, ¿sí? Nuevo Testamento. ¿Cómo que el Señor, esa página lo que muestra es que los cristianos siempre pensaron que Dios había desechado a Israel? Cambió el testamento, escribió un Nuevo Testamento, lo desheredó. Pero hoy en día, después de 2000 años, en la tierra prometida, en la tierra bíblica, allí está de vuelta el pueblo de Israel y de vuelta hablamos hebreo. ¿Sabes qué es el hebreo? Es el idioma en el cual Moisés escribió la Torá, el Pentateuco. En ese mismo idioma, con esas mismas letras, está escrito el periódico de la mañana de Israel todos los días de la semana. Y en esa misma letra están los carteles en las rutas. Los carteles en las rutas ahí en Israel, modernos, están escritos en el mismo abecedario, las mismas palabras, las mismas letras que el texto original del libro de Génesis. Porque el pueblo de Israel volvió. Pero por 2000 años la tierra estaba abandonada realmente. Y por 2000 años nadie hablaba hebreo. Los judíos en Europa hablábamos yiddish, una mezcla de polaco, ruso. En España hablábamos ladino. Y volvimos, y un día vamos a hacer todo un estudio de esto. Volvimos y hubo un hombre que se llamaba Ben Yehuda. Y Ben Yehuda se puso a hablar hebreo en la casa. Y yo, está loco, Ben Yehuda, habla como los salmos, habla... no me importa. Y Ben Yehuda es el padre del hebreo moderno. Pero estamos viendo un poco, todo esto va a estar en la serie. Está en la serie que venimos haciendo, iban a ser unos pocos programas y dijimos, no, vamos a ponerla toda, para que los hermanos puedan mirarla, toda esta serie y entender realmente la Biblia, que no es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y tampoco es la tradición judía, el Tanaj, la Torá, el Pentateuco, los profetas y los escritos, y afuera los evangelios, no. Pero estamos, parte de ver la Biblia de esta manera, es poder comprender los personajes en su contexto y los eventos. Estoy mirando hoy, vamos a entrar al tema antes que se nos vaya el tiempo, estoy mirando hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, tremendo capítulo 12. Jesús había estado en Galilea, todo su ministerio, desciende a Jerusalén la última semana de su vida. Desciende a Jerusalén para comer la Pascua, pero está allí una semana en Jerusalén, es la última semana en la vida de Jesús. Entra a Jerusalén montado en un burrito y se enoja el Señor. Me encanta Jesús. No sé, disculpen lo que voy a decir, ¿no? Pero a la gente le gusta mucho el Papa porque dicen que es el único argentino humilde que hay. Es muy suave, es muy humilde en su forma, nunca se enoja, aunque a veces creo que se enojó cuando perdió Argentina, pero Jesús no era así. Entra al templo Jesús y ve a los cambistas y ve a la gente haciendo negocio y dice, esto es la casa del Señor. ¿Sabe lo que tenía que ser el templo? Tenía que ser una embajada del reino de los cielos, acá en la tierra, la Jerusalén celestial, la Jerusalén terrenal. En el centro del templo está el arca, es una copia que el Señor le dio al principio a Moisés, una copia del trono de Dios en los cielos, acá en la tierra. Hay Jerusalén celestial, pero hay Jerusalén terrenal. Y se habían puesto a hacer comercio. ¿Te acuerdas de Esdras y Nehemías, cómo habían cerrado las puertas de Jerusalén los sábados para que no hubiera comercio? Habían hecho esto, los fariseos habían seguido y al final ahora tenemos
que el templo es un lugar de comercio y Jesús se enojó. ¿Sabes por qué? Porque el Señor se enoja a veces también. Y la ira del Señor no es chiste, no es broma. La ira del Señor, cuando el Señor se aira, tiembla la tierra. Y nadie pudo pararlo al Señor. No es tan suavecito como a veces nos cuenta. La escuela dominical aparece un franelógrafo y aparece Jesús de amor. El Jesús sí es Dios de amor, pero también es un Dios santo y hay cosas que no las soporta. Estuve el otro día de viaje por México. Disculpen que critiquen a los mexicanos ahora, pero si Jesús vendría, yo creo que se armaría un látigo con toda esa idolatría que yo vi. Y también en Argentina, ¿eh? En Argentina van a Luján, hay una capilla ahí con la idolatría, con muñecos, santería por todas partes. El Señor no lo soportaría eso. Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús real que nos cuenta la Biblia. Lo cierto es que viene a Jerusalén, entra al templo, tira la mesa de los cambistas y los que hacen negocio patas para arriba, se arma un látigo y empieza a limpiar el templo. Después se va de Jerusalén a Betania. No quiere pasar la noche en Jerusalén. Está Jerusalén, un monte, está el huerto de Getsemaní y enfrente hay otro monte que se llama el Monte de los Olivos. Y del otro lado del Monte de los Olivos, ahí está Betania. Desde Betania no se ve Jerusalén, hay que subir al Monte de los Olivos, bajar por Getsemaní y el Monte Moriah, es el monte de Jerusalén. Y Jesús se va de Jerusalén, hace todo el desorden en el templo, echa a los comerciantes y se va a Betania. Y al otro día vuelve. Y al otro día, claro, los grupos de Jerusalén le empiezan a caer encima. Le van a caer encima los saduceos, los fariseos y los maestros de la ley. Pero vamos a, despacito, en esta serie que hablamos de Jesús, vamos a explicar un poquito de todo. Los saduceos. ¿Quiénes son? Y vamos a luchar con esto. Los saduceos vienen a Jesús al otro día. Los saduceos son los dueños del templo, es el Señor, no son los saduceos, pero los saduceos son los que están encargados del templo. Los saduceos vienen a Jesús con una pregunta media rara, pero te explico primero quiénes son. Son los sacerdotes del templo. Los saduceos son los sacerdotes del templo, son los rabinos, en términos gentiles, la curia de clase alta. Los sacerdotes del templo de Jerusalén, esos son los saduceos. Vienen a y que Jesús haya venido, un muchacho joven, desde Galilea, que vino y que tiene seguidores porque es un gran predicador y ocurren milagros en su ministerio. Viene de Galilea y viene al templo de los saduceos, el templo de Jerusalén. Los saduceos son los que están a cargo del templo. Y viene y se empieza a romper todo el comercio que hay alrededor. Al otro día le iban a caer encima a Jesús, por supuesto. Los saduceos vienen con una pregunta media rara. Vienen a Jesús y dicen, venga para acá. Son sacerdotes de carrera, ubicados en Jerusalén, que es la capital de Israel, que es la clase alta de Israel. Son los curas de clase alta que tú conoces en tu país. Tú has visto en las telenovelas, en Argentina, en toda América Latina, siempre hay una chica rica y un muchacho pobre. La chica rica es de una familia tradicional del país de América Latina y siempre hay, en general hay, en la mesa, en las telenovelas en la mesa hay un cura que está con la familia, adinerada. Siempre está ahí. Como el cura no se casa, está solo, está allí. En Argentina hay toda una curia de clase alta, que están con las familias más ricas. ¿Qué hacen ellos? Hacen los bautismos de los bebés ahí, hacen los rituales, hacen los casamientos. No es muy diferente que la
la curia en Europa. En Europa los reyes y todos se cansan en sus iglesias, todos vestidos. A mí me gusta ver la boda esta de Inglaterra. En Inglaterra son anglicanos, pero lo mismo. Me gusta ver la boda esta porque me gusta ver las monarquías europeas cuando se arrodillan enfrente del rey de Israel. Ahí es Jesús. Me encanta ver a las monarquías, a los reyes europeos, arrodillarse enfrente del rey de Israel, enfrente de Jesús. Lo cierto es que los judíos también un día van a tener que arrodillarse enfrente de Jesús. Pero, ¿quiénes son estos saduceos? Vamos a ir de a poquito. Vienen con una pregunta medio rara, ¿no? Una mujer se casa con un hombre y el hombre muere, no tiene hijos la mujer, y entonces el hermano se casa con ella. Son 7 hermanos, los 7 mueren y los 7 la redimen. Esto es la ley de redención, algo típico en Israel. La redención era para que la viuda no quedara sola, si no tiene hijos, si no tiene nadie que la sostenga, se muere el hermano mayor, el hermano segundo se casa con la viuda para protegerla, para darle hijos. Vamos a hablar de esto un poquito más, hay bastante para decir. Se llama redención. Redimir es comprarla, tomarla, para proteger a la viuda que no tiene hijos. Si tiene hijos, los hijos la mantienen. Si no, el hermano la toma como esposa. Bueno, vienen con una historia medio ridícula. Esta mujer que muere el marido y la toma el hermano, se casa con el hermano, y son 7 hermanos, los 7 mueren. Y les preguntan los saduceos a Jesús, en el cielo, ¿quién de ellos será el marido de esta? Jesús los mira y les contesta, vosotros erráis. Así le dice a los rabinos más importantes de Israel, los rabinos de Jerusalén, a los saduceos, erráis, ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Me parece a mí, vamos a ir despacio en esto, me parece a mí que hoy en día hay como 2 tipos de iglesias. Le dice Jesús a ellos, erráis, estás en error, a los rabinos principales, porque ignoráis el poder de Dios y las Escrituras. Quiero decir esto para ir entrando. Hay iglesias, me parece a mí, que conocen mucho del poder de Dios, pero no conocen nada de las Escrituras. Y hay otras iglesias que conocen mucho de las Escrituras, pero nada del poder de Dios. Me parece a mí que el error de las iglesias hoy en día viene en estos 2 campos. Hay iglesias que conocen el poder de Dios. Hay iglesias donde van los enfermos y son sanados. Hay iglesias donde la gente tiene testimonios tremendos, poder de Dios. Yo estaba en una silla de ruedas, vine acá, oraron por mí, me levanté. Conocen el poder de Dios. Pero la mayoría de estas iglesias, muchas carismáticas, pentecostales, con el poder de Dios, que la gente va allí y se siente la presencia del Señor y el poder de Dios, y levantan enfermos, y vienen gente con testimonios que eran drogadictos, borrachos, y el Señor los cambió. Conocen el poder de Dios. Pero la mayoría de estas iglesias, yo no creo que conozcan mucho las Escrituras. Sí, bueno, leen un pasaje, o hablan de un pasaje, pero si uno le pregunta a estos hermanos, conocen el poder de Dios y van por las calles y predican. Yo iba a una iglesia así en Argentina y orábamos por los enfermos, era nuevito y ya me habían mandado a los hospitales a orar por los enfermos para que se sanaran en el nombre de Jesús. Pero claro, uno va a una de esas iglesias y hay mucho poder, pero en realidad la Biblia casi como que no se usa. ¿Cómo que no se usa? Leen un pasaje. Sí, yo he escuchado que leen un pasaje y después hablan de cualquier otra cosa. No sé para qué leyeron el pasaje. Conocen el poder de Dios, pero no conocen mucho las Escrituras. Uno les pregunta justamente, ¿quién es Jonás? ¿Dónde aparece? Y apenas saben un poquitito de Jonás. Uno le pregunta, ¿quién es Miqueas? Dígame un libro de la Biblia y el contenido de qué habla. ¿De qué habla el libro de Números? ¿Cuáles son las cartas que escribió Pablo? ¿Y por qué escribió esas cartas? Lo que sea, las Escrituras. Muchos conocen el poder de Dios, pero no conocen
las Escrituras. Y hay otras iglesias que conocen mucho las Escrituras. Yo fui a una iglesia presbiteriana, a un seminario presbiteriano. Y entonces allí conocían mucho acerca de las Escrituras. Y estudiamos teología y escrituras, tremendo. Sí, muchas escrituras, pero ahí nunca había ningún milagro. Nunca se convertía en ninguno nuevo aparte. Eran siempre los mismos, era un club social. Había mucho de conocimiento de las Escrituras, pero no había conocimiento del poder de Dios. Y Jesús le dice a los saduceos, erráis, ignorando el poder de Dios y las Escrituras, como que ellos no conocen ni el poder de Dios ni las Escrituras. ¿Quiénes son estos saduceos? ¿De dónde salieron? Mira, vamos a ver si podemos ir un poquitito al gráfico. Tenemos nuestro gráfico, ¿te acuerdas de las generaciones? Y acá tenemos a Babilonia, y acá tenemos a Persia. ¿Sí? En Persia, Babilonia estaba, ¿te acuerdas? Daniel, Ezequiel, y en Persia está Esdras y Nehemías. Y después acá viene Grecia. ¿Y te acuerdas que hemos hablado de Grecia en el programa este, que después te vamos a decir cómo conseguirlo, aparece de Grecia? ¿Te acuerdas que cuando viene Grecia, vamos a ver el mapa grande, podemos? Si lo tenemos a mano. Cuando viene Grecia, Grecia viene sobre Israel. Acá está Israel, ¿verdad? Y fuimos llevados, ¿te acuerdas?, cautivos a Babilonia. Y después conquistó todo Persia, Irak e Irán. Y cuando estábamos volviendo con Esdras y Nehemías, ¿te acuerdas? Surge acá Grecia. Esto es Grecia, aquí. Es el origen de la cultura europea. Y años después, Grecia va a avanzar por todo el Medio Oriente. Grecia, Alejandro Magno, va a querer conquistar Irán, ¿te acuerdas? Persia. Y viene avanzando por el Medio Oriente. Y Grecia va a conquistar a Israel. ¿Te acuerdas? Vamos al gráfico de vuelta. Entonces tenemos acá que viene Babilonia y Persia, pero después viene Grecia, después va a venir Roma, Grecia. La época griega es la época del periodo del intertestamentaria, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la época de Grecia. Y Grecia va a venir, y Grecia va a entrar con el viento del mundo. Hemos hablado ya de esto. Grecia trae los deportes a Israel, la política. Los judíos dejamos de circuncidarnos, era mutilación del cuerpo, ahora íbamos al gimnasio, ahora éramos políticos, ahora nos cambiamos el nombre de Saúl, David, a Nicodemo. Dejamos de hablar hebreo, empezamos a hablar griego ahora. Grecia es un tipo del mundo. Grecia, si Babilonia nos destruyó el templo, Grecia nos robó el corazón. Y sabes qué, Grecia, vamos a hablar más de esto, pero para que entiendas un poquito, Grecia va a avanzar y finalmente otro general griego va a venir aquí, se llama Antíoco. El primero es Alejandro Magno y el segundo Antíoco Epifanes. ¿Sabes qué hace Antíoco? El mundo había avanzado sobre Israel, Israel lo aceptó gladly, gustosamente. Y cuando estamos acá, Antíoco entra al templo. Alejandro no había tocado el templo. Antíoco entra al templo y entra al lugar santísimo. Y agarra y sacrifica un cerdo en el lugar santísimo. Así pasó. Es en el periodo intertestamentario. Los años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Acá, la época griega. Y sabes que en Israel había una familia. Los macabeos, los asmoneos se llaman, le dicen macabeos. Y esta familia dice enough is enough. En español, suficiente, ya basta. Y sabes que entran al templo los macabeos y empiezan a matar a los soldados griegos. Y empiezan ellos a limpiar el templo, los van a matar a todos. En ese momento es cuando Roma conquista Grecia, en Europa. Roma conquista Grecia y los macabeos se quedan como autoridad del templo. Qué bueno, los héroes de Israel. ¿Sabes qué va a ocurrir? Van a poner a sus propios amigos como sacerdotes. Van a poner a gente políticamente acomodada a ellos como sacerdotes en el templo. Y esos van a ser los saduceos. Los saduceos de las cosas, seguimos el programa que viene, pero los saduceos de las cosas del Señor no saben nada. ¿Qué saben? Saben administrar los sacramentos. Saben hacer las bodas, los bautismos,
servir la Santa Cena, agarran la copa y la limpian y sirven la Santa Cena. De la Biblia no saben nada. Y estos son los que ahora se van a enfrentar con Jesús, porque Jesús vino a tirarle la mesa de los cambistas para afuera. La próxima seguimos, porque esto es más profundo. Shalom Ubraja, paz y bendiciones. Shalom Ubraja, qué gusto de poder anunciarte. Tenemos para ti la nueva serie, La Biblia interpretada por sí misma. Claro, no es la tradición judía de Tanaj que deja afuera los evangelios. Tampoco es la tradición cristiana de Antiguo y Nuevo Testamento en la cual no puedes ubicar a los personajes de la Biblia. Es la Biblia interpretada a sí misma, de acuerdo a Mateo. Cuando Mateo comienza, él habla de las genealogías, las generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, la formación de Israel, y de David hasta Babilonia o Daniel, periodo del primer templo, de Daniel hasta Jesús, periodo del segundo templo. Y vas a comprender por qué Elías y Eliseo estaban en el norte, nunca fueron a Jerusalén, por qué en el reinado persa aparecen Esdras, Nehemías. ¿Por qué Esdras y Nehemías tienen tanto en común con Jesús y no tanto con David o con Salomón? Son periodo del segundo templo. La Biblia tomará otro color, la comprenderás diferente. La Biblia interpretada a sí misma. Te invito a que vayas a nuestras páginas de Facebook, Oremos por Israel y Rav Daniel Schneider. Allí vas a ver el logo de PayPal. Y entonces ahí tendrás toda la información, cómo adquirir esta serie. 12 estudios y el libro que te permitirá ir por sobre esta serie y comprenderla en profundidad. Si estás plantando una iglesia, si estás armando un grupo pequeño en tu casa o en la escuela dominical, te servirá esta serie para poder guiar a tu gente. La Biblia interpretada por sí misma. Ve a PayPal, allí tendrás toda la información y el mismo día yo te la voy a estar mandando en forma electrónica a tu computadora en el país en el que te encuentres. Vas a recibir los 12 estudios y vas a recibir el libro para tenerlo allí en tu computadora y verlo cuantas veces quieras. En PayPal está toda la información. Espero que nos veamos pronto, porque también vas a recibir allí una dirección de contacto para poder hablar conmigo, para preguntarme lo que tú quieras o para poder hacerme los comentarios tuyos sobre esta serie. Sé que te va a ser de bendición y vas a ver la Biblia con ojos nuevos. Shalom Ubraja, paz y bendiciones, y que el Señor te continúe bendiciendo a ti.